Bueno, continuando, vamos a implementar lo que es eh, la función para mostrar las notas que tenemos. Así que nos vamos a repositorio implement y acá tenemos la función getNotas. Es igual a down.getNotas. Ahora nos vamos a useCase y nos creamos una clase que se va a llamar getNotas. Y vamos a hacer una copia de esto. Lo pegamos. Acá necesitamos private var repository. Y este es getNotas. Y no necesitamos nada. El suspend también no lo necesitamos. Ahora dentro de nuestro nota use case creamos esa variable val. Ya tengo creado, yo ya lo creé. Ya me adelanté. Listo, una vez hecho eso nos vamos a module y aquí lo agregamos de la misma manera. Yo ya lo agregué, solo me falta importar. Ahora nos vamos a home y creamos su view model. Font view model. Este tiene un constructor, pero primero también hereda de view model, así que lo heredamos. Private var use case. Este se va a inyectar y es un heal view model. Ahora va notas. Esto es igual a useCase.getNotas. Listo. Una vez hecho eso nos vamos a home screen y acá view model, home view model igual a heal view model. Ahora nos vamos a crear la variable notas val notas. Esto es igual a view model.notas.collect as state y inicializamos con un empty list, con una lista vacía. Ahora nuestras notas vamos a mostrarlas en la lazy column. Aquí teníamos 8, pues ahora vamos a reemplazar eso por notas y sería punto value al intro y esto reemplazamos nota y item node. Ahora a mi item node le voy a enviar la nota que tengo y le agregamos el parámetro. Listo. Ahora acá vamos a reemplazar la nota punto título. Acá abajo es el contenido, nota punto contenido. Listo. Ahora con eso ya nos tendría que mostrar las notas que hemos agregado en el anterior video. Pero antes de eso aquí tenemos que llamar a nuestro home screen y lo vamos a ejecutar. Y ya tengo las notas agregadas. ¿Saben qué? Me abuse de estar cambiando a screen, home screen. Así que de una vez voy a implementar lo que es la navegación. Directamente lo voy a poner acá en el main activity, aunque esto no es correcto. Así que en vez de estar aquí, vamos a llamar que es un nav host. Pero primero para eso necesitamos crear una clase sellada
que se va a llamar screens. Va a tener una ruta. Y acá nos creamos data objects. Home. Screens. Esto es igual a home. Data object. Add. Screens. Add. Y así para todas las pantallas que tengamos. Y otra pantalla que voy a tener es el data object screen. Listo. Ahora, una vez hecho eso, acá me voy a crear una variable prevalue in el bar nav controller. Y acá voy a inicializarlo. Nav controller, esto es igual a remember nav controller. Y a nuestro nav host le pasamos el nav controller que nos hemos creado. Y acá le pasamos esta destination screens.home.row. Esa es el primer destino que va a tener. Dentro de Compose Server, en route screens.home.route y le asociamos la pantalla que tiene home screen. Listo. Y también deberíamos pasar lo que es el nav controller. Esto le agregamos como un parámetro. No sé si me va a agregar de forma correcta. Vamos a ver. Creo que no me agregó de manera correcta. No me agregó bien. Así que lo tenemos que agregar manualmente. Esto está mal. Esto es viewMode. Son viewMode. Ya, bueno, igual. Sigamos con nosotros hasta mientras. Route screens.add.route y asociamos la pantalla de add screen. Enviamos el nav controller, composable route screens. Sería el update.route. Update sería update screen. No tenemos el screen del update. Si tenemos. ¿Con qué nombre está ese? Oh, es una función privada, con razón. Update screen. Y le pasamos el nav controller. Y para el último, que es el composable screens.route y asociamos su pantalla y le pasamos el nav controller. Listo. Ahora en cada pantalla que tenemos, por ejemplo en el home screen, acá tenemos que recibir un nav controller. Nav controller. Esto es de tipo nav host controller, así que borro esta parte, pongo una coma y el preview lo tenemos que quitar. Control C, y para todas las pantallas lo tenemos que poner esto. El preview ya no se puede ver. Luego el app screen. Acá igual que le quitamos este y le agregamos el nav controller.
Ya con eso ya está agregado. Ahora, cuando hagamos clic en el botón en el home screen, donde estamos, este es el floating action button, controller.navigate screens.home, en este caso sería add.route. Listo. Y también le vamos a poner lo que es single true. Single top true. Listo. Ahora lo volvemos a ejecutar. Y ya tenemos implementado lo que es la navegación. Esta es otra nota. Aquí cualquier cosa, voy a escribir cualquier cosa. Lo agrego, pero aún no lo programé para que vuelva atrás. Pero ya me agrego la nota. Así que está funcionando. En el siguiente video vamos a terminar de implementar lo que es el delete, el update. Y luego vamos a cambiar los estilos. Nos falta mucho.